Ahí está, hermanos, en la pantalla la lección de escuela sabática. Hoy día, hermanos, domingo 7 de enero, domingo 7 de enero, hermanos. El título de la lección, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, ¿alguien puede dar lectura a este título? Por favor, mire su pantalla para confirmar que la presentación se ve, hermanos. A ver. Fomentar el uso de los salmos en la oración. Muy bien, hermanos, ahí está el título, fomentar el uso de los salmos en la oración. Fomentar, ¿no? A ver, si algún comentario se puede hacer con este título, ¿no? ¿Cómo es eso de fomentar, hermanos? Fomentar, dice, el uso de los salmos en la oración, ¿no? ¿Cómo Eh, podríamos fomentar, hermanos, el uso de los salmos en la oración? A ver, utilizarlos, ¿alguien puede participar? Sí, utilizarlos, hermano. utilizarlos cuando uno ore, al igual como Jesús en algún momento los utilizó. Sí, hermanos, en nuestras oraciones acordarnos tal vez de los salmos, ¿no? Y, y hacerlos mención, ¿no? O sea, identificarse tal vez, ¿no? Con esos salmos que también son oraciones, son alabanzas. A ver, algo más, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. fomentar es promover. Entonces aquí lo que nos dice el título es que promovamos el uso de los salmos en la oración, que podemos usarlos también como oración en diversos casos. Sabemos que los salmos eh, son, hablan de experiencias de las personas, ya sea de alegría, de tristeza. Entonces, buscar salmos que estén de acuerdo con esa experiencia que estemos viviendo, ¿cierto? Y poder usarlos como oración. Es promover eso, promover que los hermanos puedan usar estos salmos como oración. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, ahí está, hermanos, fomentar, promover, ¿no? Estos salmos. Justamente en esta mañana promoveremos algunos salmos, ¿no? Para que podamos identificarnos también con esos pedidos, esas oraciones que hay en los salmos, ¿no? Muy bien, hermanos. Hermano, tienes libertad de prender tu micro, participar, preguntar. Vamos a ver qué dice ahora sí la lección. Hermano, Sí, hermano, una pregunta, hermano. tal vez sería, ¿cómo debe usarse salmos? Entonces la respuesta tal vez adecuarlo sería para lamentarse, para dar gracias a Dios, para pedir perdón, para buscar la dirección divina, para recordar la historias, para alabar, para mostrar. Todas estas cosas creo que suceden en David, como también está sucediendo con nosotros, ¿no? Y sucederá también. Eso es, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Entonces, los salmos, usarlos, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Y la lección, hermanos, nos pide que leamos Salmos 105, verso 5, Colosenses 3:16, Santiago 5:3. Y hay que responder la pregunta, hermanos, dice, ¿cuál es el lugar de los salmos en la experiencia, ¿no? De adoración del creyente? Entonces vamos a ver aquí el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente, ¿no? ¿En qué lugar debe estar, ¿no? Estos salmos, en nuestras experiencias de adoración, ¿no? Salmo 105, verso 5. Vamos a ver aquí la respuesta a través de la Biblia. Dice, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios
de los juicios de su boca, dice, ¿no? Entonces aquí la respuesta a la pregunta que nos dice, ¿no? ¿Dónde está el lugar de los salmos en la adoración de nosotros, de los creyentes, ¿no? Entonces aquí nos dice que hay que acordarnos, hermanos, ¿no? Cuando oramos, hay que acordarnos. ¿De qué cosa, hermanos? De las maravillas que Él ha hecho. Por ejemplo, ¿qué maravillas ha hecho Dios? Por ejemplo, a ver si ustedes pueden compartir algún hecho, alguna maravilla que Dios ha hecho. Bueno, en la Biblia encontramos muchas maravillas, pero en lo que nuestros ojos ven también podemos estar observando muchas maravillas, ¿no? Hermano, Bueno, sí, hermano Celso. prodigio sería cosas maravillosas que Dios ha hecho. En caso mío, por ejemplo, viajes por allá, por acá, conocer personas, instruir a las personas, capacitar a las personas y la ropa que me ha dado un montón, hermano. Agradezco a Dios. Alimento que ha dado, me ha dado como Dios lo quiere. Y los juicios también he pasado casi en las playas de México y muerto también, hermano. Eso me acuerdo bastante, hermano. Y se me viene, Señor. El Señor me ha dado pruebas sobre pruebas. Entonces, eso agradezco también a través de los cuales he sido fortalecido también. Entonces, son las pruebas que paso también. Muchas gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Bueno, así es, hermanos, ahí las maravillas que Él ha hecho, ¿no? En nuestras vidas. Y ahora estamos estudiando, pues, los libros de Salmos. Y en los Salmos, hermanos, vemos también las experiencias de David, de Moisés, de Salomón, de los que han escrito, ¿no? Los Salmos, experiencias, ¿no? Que ellos han tenido, han vivido, ¿no? Entonces, hay que acordarnos de esas maravillas que Dios ha hecho, ¿no? Y en nuestras oraciones, ¿no? De esos prodigios, de esos juicios que ha hecho Dios también con su boca, dice, ¿no? Está bien, hermanos. Por ejemplo, eh, siempre nos recordamos de David, que él tuvo también su vida, ¿no? De comunión con Dios, ¿no? Como hijo de Dios, sus caídas. Y vemos también ahí, ¿no? El prodigio de qué maravilloso que Dios lo levanta también a pesar que estaba caído. Entonces, cuando estamos orando, tal vez nosotros también estamos en la misma situación. Entonces, acordarnos, ¿no? Como así lo ha levantado a David, también Dios nos está levantando a nosotros. Y así, de tantas cosas que hay en los salmos, maravillas que Dios ha hecho, entonces también eso lo está haciendo, hermanos, ¿no? Con cada uno de nosotros. Bien, Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice, hermanos, ¿no? Ahí está la respuesta también a esa pregunta, ¿no? ¿Dónde están los salmos? ¿En qué lugar ponemos los salmos? En nuestra experiencia, pues, hermanos, de adoración a Dios. Y aquí nos está diciendo que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, ¿no? More en abundancia en vosotros, hermanos. Creo que esto es muy importante, hermanos. Y aún dice, ¿no? Que esa palabra que esté en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestro ser, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que esté en abundancia en nosotros. Entonces, ¿qué hace, hermanos? Enseñándonos. Esa palabra nos enseña, Ahí va. esa palabra nos exhorta, ¿no? Y también a unos y a otros nos da sabiduría, hermanos, sabiduría, esa palabra,
Y por eso ahí, hermanos, dice que debemos, o podemos cantar, pues, ¿no? Con gracia en nuestros corazones al Señor, justamente con esos salmos e himnos y cánticos espirituales que están ahí, ¿no? Escritos en la Biblia. Sí, hermano, ¿alguien quería comentar o preguntar? Bueno, vamos entonces, hermanos, aquí yo veo, hermanos, un principio que siempre lo repito constantemente, me repito a mí mismo también. Eso es lo que veo, ¿no? Visualizo yo, hermanos, de que nosotros, los seres humanos, actuamos, hacemos las cosas, ¿no? En función, hermanos, a lo que ingresa a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro ser, ¿no? Todo aquello que ingresa en nuestro ser, hermanos, pues eh, eh, ¿cómo diría? A ver, nos programa, dirían, nos programa. Así como en la computadora que tenemos, hermanos, ahí, o el celular que uno tiene, depende qué, qué programas no se instala, se instala. En otras palabras, hermanos, pues eh, por ejemplo, un procesador de texto uno puede tener y lo instala en su computadora y así que uno puede escribir, ¿no? Puede editar, corregir, poner figuras, bueno, un procesador de textos, ¿no? Para escribir, digamos, lo que tú quieras, ¿no? Entonces está preparado, es un conjunto de instrucciones que se da a la máquina, ¿no es cierto? Y entonces facilita, ¿no? Para escribir. Por ejemplo, en mi caso, mi procesador de texto, el Office, bueno, en este caso el Word, necesito actualizarlo, ¿no? Por eso estoy usando los PDFs nada más. Entonces, me falta eso, entonces no tengo esa libertad, ¿no? De estar manipulando, ¿no? Entonces ahí está un programa, ¿no? Se instala y te sirve para algo. Es de igual manera en nuestro cerebro, en nuestro corazón, instalamos a través de información, hermanos, de información, de aquello de que lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Eh, Eso se instala en nuestra cabeza, toda esa información, y fruto de eso, de lo que ha ingresado a nuestra cabeza, entonces eso es lo que somos nosotros, eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. En otras palabras, si nosotros pecamos es porque nosotros hemos instalado cosas negativas, ¿no? Que nos induce al pecado, pues hermanos, ¿no? Si instalamos aquí, como dice, mora en abundancia en vosotros, ¿qué cosa? La palabra de Cristo. ¿Y qué va a ser la palabra de Cristo? Si está instalada en nuestro cerebro, nos programamos, ¿para qué, hermanos? Para hacer las cosas buenas, pues, hermanos. Por eso dice que en nuestra cabeza deberían estar los salmos, estos himnos, estos cánticos espirituales, ¿no? Y eso nos va a llevar para hacer las cosas buenas. Repito entonces el texto bíblico, dice, la palabra de Cristo more, o sea, viva, o sea, esté instalado, ¿no? En abundancia en vosotros, en abundancia, hermanos. Como dice David, ¿no? Bienaventurado, feliz, aquel que medita día y noche en la ley de Jehová, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Bienaventurado, uno es feliz. ¿Por qué? Porque serás como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y que todo lo que tú emprendas va a dar fruto, así como el árbol en todo tiempo va a dar su fruto. Eso es aquel que medita día y noche en la palabra de Dios, en la palabra, en los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice ahí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, es lo que nos enseña, ¿no? Exhortándoos, nos exhorta unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario?
Bueno, cuando estamos adorando, hermanos, en nuestra experiencia de adoración, pues que resalte, ¿no? Aquello que hemos instalado en nuestra mente, ¿no? Estos salmos de repente lo hemos aprendido de memoria y entonces puede resaltar eso, ¿no? Y recordar de que cuando estamos en alguna dificultad, recordar que Jehová, por ejemplo, es mi pastor, vamos a decir, Dios es mi pastor. Así que nada voy a temer, no importa esas dificultades, porque el Señor está dirigiendo mi vida. Entonces recordamos ahí los salmos, ¿no? Bueno, otro texto bíblico, hermanos, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿No? De repente algunos de nosotros podemos estar afligidos por una u otra causa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Dice, haga oración, ¿no? Otra pregunta dice, ¿está alguno alegre? Si uno está alegre, dice, ¿qué dice aquí? Cante alabanzas, ¿no? Cante alabanzas. Bueno, y los salmos, pues, hermanos, son oraciones, ¿no? Los salmistas, las personas como nosotros, ¿no? Han estado afligidos y han hecho sus oraciones y como estaban inspirados en Dios, está escrito ahí en la Biblia, pues esas oraciones. Algunos hermanos, por caso David, también momentos de alegría, entonces, ¿qué cosa hacía, hermanos? Alababa, pues, y escribía esas alabanzas y ahí están en los salmos esos cantos. Y nosotros también, ¿no? En nuestra vida, en nuestra experiencia también de adoración, debemos de, si estamos afligidos, ¿no? Debemos orar, pues, ¿no? Y si estamos alegres, debemos a cantar alabanzas, ¿no? Alabanzas. Bueno, ahí está, hermanos, la respuesta a la pregunta, ¿en qué lugar vamos a poner los salmos en nuestra vida, en nuestra experiencia de adoración, hermanos? ¿Alguna pregunta más, hermanos, o algún comentario? No sé si estamos entendiendo o no. A ver, hermanos, por favor, participen. Bueno, voy a leer entonces lo que dice el comentario de la lección. Una manera sencilla, hermanos, de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo. Muy bien, hermanos, hagamos ese consejo entonces. Cada día, hermanos, entonces leamos un salmo, un salmo. Ese es el consejo que nos está dándonos. Eso es lo que también la palabra de Dios nos está diciendo. Que llenemos nuestra cabeza con la palabra de Dios y con los salmos, pues, ¿no es cierto? Entonces aprendamos cada día un salmo. Bueno, no olvidemos eso, hermanos, un salmo. Así como cada día se lee también, ¿no? Un capítulo de un determinado libro de la Biblia, ¿no? O antes se leía también, ¿no? 3, 4 capítulos al día y para terminar la lectura de la Biblia en un año, ¿no? Entonces ahora hay que proponernos leer un salmo cada día. Un salmo hay que leer. Comenzando pues por el Salmo número 1, ¿no? Y siguiendo el orden dado en el Salterio, dice, ¿no? Bueno, entre todos los salmos. Otra manera, hermanos, es, dice, leer los salmos que corresponden a la situación actual, sea cual fuere, ¿no? Entonces, de repente, algún salmo que se adecúa a la situación que estamos pasando, eso hay que leer, pues también, ¿no? Hay salmos de lamentación, por ejemplo, ¿no? Y de repente estamos nosotros también, pues, en situaciones de aflicción, lamentando muchas cosas, y pues mejor leer ese salmo donde ahí nos dicen, ¿no? De que Dios también está presente, ¿no? Para ayudarnos. Salmos de lamento comunitario también pues, ahí en este libro. Salmos de acción de gracias, hay salmos que son himnos, salmos penitenciales también, hermanos, salmos sapienciales, o sea, que buscan la sabiduría y la guía de Dios, pues, hermanos. Salmos históricos, hermanos, o sea, vemos ahí entre los salmos la historia, ¿no? Del pueblo de Israel, cómo peregrinó ahí a través de esos cantos, ¿no? Que son los salmos.
Salmos que contienen enojo también hay, hermanos. Salmos donde hay furia también hay. Salmos de peregrinación. Así que, hermanos, durante este trimestre nos ocuparemos pues de muchos de ellos y estudiaremos estos salmos en el contexto en el que aparecen, hermanos. ¿No? ¿Cómo debemos leer los salmos? Es una pregunta, hermanos. ¿Cómo debemos leer los salmos? Y la respuesta dice, hermanos, en primer lugar, hermanos, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego pues oramos. Miren lo que dice, hermanos. En primer lugar, ¿no? Al leer un salmo hay que reflexionar en ese salmo, hay que reflexionar. Bien conocido el salmo número 1, ¿no? Que yo más o menos en mi mente ya lo tengo, ese salmo 1, porque me he puesto a meditar, ¿no? Versículo tras versículo, palabra tras palabra, ¿no? Frase tras frase. ¿Qué cosa está diciendo acá? Entender, entender, ¿no? Reflexionar. Y luego uno puede orar también, ¿no? Después de reflexionar o entender, puede uno orar. Por ejemplo, ¿no? Estamos diciendo el Salmo 1, donde hace mención, hermanos, pues, ¿a qué cosa? A que uno, ¿cómo, cuándo es bienaventurado? ¿Cuándo es bendecido, no? ¿Cuándo una persona puede ser feliz? ¿Cómo yo puedo garantizar mi felicidad, no? Al 100%, digamos, ¿no? Puedo ser feliz, bendecido, bienaventurado. Y Cuando ahí te hacemos, dice, sí, hermano, en el Salmo 1 te da la respuesta. Sí, hermano, querías comentar. estaba diciendo, cuando hacemos todo bien, y tanto para nosotros o para sí o para las personas, esto es, se pone alegre y contento, ¿no? De lo que ha hecho. Eso sería, gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, ¿no? Miren, hermanos, este No, Salmo justo 1, sí, hermana, por favor, comente, ah, pregunte. justo. Sí, También hacer, en Salmos 1 dice, ¿no? Tienes que apartarte de aquellas personas que están en mal camino, ellos no serán bendecidos. Y, o sea, de las sillas escarnecedoras, o sea, de lo que las personas que están equivocadas, nosotros dice deberíamos, eso es lo que he entendido, ¿no? Apartarnos de ellos, ajá, ser diferentes a ellos, ¿no? Eso ajá. en Salmos 1 he entendido, hermano, justo, hermano. Muy bien, justamente eso, ¿no, hermanos? Meditar, no reflexionar, como la pregunta decía, ¿cómo leer los salmos? Entonces hay que meditar, ¿no? Hay que reflexionar, hay que entender, pues, ¿no? Hay que pedir también a Dios orar, ¿no? Si no entendemos, eso es lo que también yo hago. No entiendo algo, le digo, pues, Señor, tú eres el autor de la Biblia. Así que, Señor, tú, pues, ¿a quién le voy a pedir que me diga qué significa eso? Señor, hazme entender eso. ¿Qué dice esto? ¿No? Por ejemplo, acá yo leo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, aquí uno se pone a pensar, ¿no? Allá, la bienaventuranza, la felicidad, las bendiciones, viene cuando uno, como dice nuestra hermana, no está junto con los malos, o porque los malos dan consejos, pues malos también, ¿no? Consejos que te van a hacer daño, ¿no? Entonces, no te juntes, pues, con esa gente mala, ¿no? ¿No? Entonces tampoco estés con los pecadores, porque hay gente que está acostumbrada a robar, a mentir, a chismear, a no sé, a pelearse. Entonces, pues no andes en ese camino, no andes con esa gente, pues no andes con esa gente. Está diciendo eso. Entonces vas a ser bienaventurado cuando tú te apartas, ¿no? De los consejos que dan los malos. Ni siquiera escucha, ¿no? Ni siquiera, no le des lugar a escuchar los consejos de los malos ni estar con los pecadores, ni te sientes en la silla de los escarnecedores. Es decir, hay gente que
Tal vez ahí está, ¿no? Y vemos que muchas autoridades, ¿no? Que escarnecen, ¿no? Es decir, pues hacen cosas malas, ¿no? Oprimen y tantas cosas que hacen, ¿no? Bueno, entonces, Escarnecedor, discúlpenme, escarnecedor, el significado de la palabra escarnecedor, ¿cuál ajá, sería? ayúdenme, hermanos, a ver la palabra escarnecedor, el significado de la palabra escarnecedor, ¿cuál es? Una miradita al diccionario, hermanos. Entonces, así tenemos que meditar, reflexionar, ¿no? En un salmo cuando leemos, no entiendo bien esta palabra, entonces dice, no hay que sentarse en la silla de los escarnecedores. ¿Cómo es eso, no? Entonces uno tiene que meditar, pensar, ¿cómo es eso? Entonces uno Son los busca en el burladores, diccionario. ¿Será? Sí, hermana, burladores, diccionario. ¿Ah? son los burladores. Burladores, aquellos que son burladores, ¿no? Y de repente algo más sencillo, hermanos, a ver si alguien puede explicar, ¿no? Bueno, no hay que sentarse en esa silla de los burladores, de los que se burlan, ¿no? También podría, yo te entendí, hermano, que escarnecedor, como viene de carne, es Mm, eh, hacer doler más la herida. Una persona tiene una herida y después es, digamos, un granito, un granito y se está punchando, está ajustándose el granito. Eso, o si hay una persona que está caída y nos burlamos de esa persona caída, o si hay un dolor que tiene y hacemos hincapié en ese tema, y le hacemos doler a la persona. Así entiendo, Sí, muy hermana bien, hermano. Andrea, muy pregunta, bien, porque burladores son los que se burlan, era eso, hermano. Y acá dice otra muy cosa, bien. dice, el escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que actúa con la insolencia de su presunción. Amén, amén. Bueno, ahí está, justamente yo también abrí mi diccionario aquí con mi celular y encontré lo que la hermana encontró. Pues escarnecedor dice que es el nombre del soberbio, soberbio, hermanos, ¿no? Del presuntuoso. A veces uno se puede volver soberbio, ¿no es cierto? Presuntuoso cuando tiene un cargo, digamos, ¿no? Y se sienta pues en su silla, en su cargo, ¿no? Entonces se sienta lo máximo. A veces los políticos prometen muchas cosas humildemente y con sinceridad, tal vez, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer. Cuando se sienta en el cargo ahí, ¿no? Como autoridad, se olvida de todos esos compromisos que hizo y entonces se siente soberbio, ¿no? Creído, presuntuoso, ¿no? Presuntuoso y actúa pues con insolencia, con insolencia. No le importa nada, ¿no? Ni nadie, y con presunción, presuntuoso, ¿no? Eso es lo que dice ahí el Justo, diccionario. Echa fuera al escarnecedor y se terminará la contienda, cesará el pleito y la afrenta. También dice eso. Sí, hermano, Marcelino. sí, está muy bien la respuesta. Dice, la palabra escarnecedor tiene el significado del que se burla de manera cruel. No solamente se burla, sino también es cruel. Cruel es aquella persona que no tiene misericordia, no tiene compasión, le falta todas las características de un cristiano. O sea, Cristo es todo lo contrario. Es misericordioso, es bondadoso, es leal, es, bueno, los frutos del Espíritu. En cambio, es todo lo contrario, es el que se burla, el que es cruel, es también, se mofa, burlarse, mofarse. Por ejemplo, acá pone como ejemplo, cuando en un ring ves un boxeador muy alto, bien fornido frente a un rival muy, digamos, flaquito, escuálido, ¿no? Y se burla, pues, y la gente le aplaude. Y a eso se refiere, no te sientes en el sillón donde se sienta el escarnecedor, el burlón, ¿no? Eso, hermano.
muy bien, hermanos, ahí está. Mire, así tenemos que leer los salmos, ¿no? Para entender. O sea, bienaventurado, feliz es aquel que no se sienta o sea, no ocupa ese lugar, pues, ¿no? Del escarnecedor, del burlador, del presuntuoso, del soberbio, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces ya estamos entendiendo. Ah, ya, entonces no debo estar ahí, no debo andar en el consejo de los malos, no debo caminar en ese camino de los pecadores. Entonces así voy a ser bienaventurado. Y continúa, ¿no? El Salmo 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Uno se pregunta, ¿no? Y el verso 2 dice ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Allá, o sea, para que sea bienaventurado, yo tengo que deleitarme. Para mí debe ser delicia, hermanos, aquello lo más rico, sabroso que me gusta. Así tiene que ser para mí la ley de Dios. Sino que en la ley de Dios está su delicia, dice, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. Ahí está la clave, hermanos, la clave. Como habíamos leído el texto bíblico también, que la palabra de Cristo en abundancia esté pues en nosotros, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos enseña y hace de nosotros personas buenas, ¿no? Entonces, y David en su vida práctica, él ha hecho eso, ha experimentado. Él meditaba día y noche en la ley de Jehová desde lo que era niño, hermanos, hasta que fue rey, hasta su propia muerte, hermanos, ¿no? Este hombre, bueno, David, pues meditaba día y noche. ¿Qué significa meditar día y noche? Que en todo acto, en toda cosa que vivimos, en todo, podemos visualizar pues también ahí las leyes de Dios, ¿no? Las leyes de Dios, de la siembra, de la cosecha, de lo que hacemos, no hacemos, y así de todo vemos, ¿no, hermanos? Ahí meditamos, ¿no? En las experiencias que vamos teniendo, meditamos, ¿no? En las leyes que Dios ha puesto en este mundo, en la vida, y bueno, y así uno es bienaventurado, es bien, feliz. Y todavía aclara ahí y dice, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, todo lo que hace prosperará. Acá no dice algunas cosas que hace, va a prosperar, no, todo lo que hace prosperará. Si una persona no hace lo que estamos diciendo, no se sienta en la silla de los escarnecedores, no camina con los pecadores, no sigue los consejos, ¿no? De los malos, ¿no? Entonces medita día y noche en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, ¿no? Entonces ahí el resultado, hermanos, es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿no? Y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ¿qué más lección hay ahí, hermanos? Prácticamente está el secreto para que tú garantices tu felicidad en todo lo que tú haces. Si te vas a casar, tú eres un soltero, vas a casarte con una señorita, entonces tú puedes garantizar el 100% de tu felicidad. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Seguir los consejos de Dios. Lógicamente, no te casarás con una persona que no es creyente, no, sino creyente, que ame a Dios. Y entonces seguirás todos los consejos, pues, ¿no? Que dice, y garantices, pues, al 100%. Pero si la palabra de Dios no está en nuestra mente, hacemos las cosas como el compadre, la comadre te aconseja, ¿no? Entonces, haces cosas, pues, caes, pues, en mal, y tu vida es una desgracia. Hermano Cristo, Entonces, sí, hermano Marcelino. qué bueno, hermano. Nos juntamos aquí. Hay en la tradición andina unos cuadros que hacen los artesanos, a veces en piel, a veces en representaciones así en óleo, en acuarela y otras veces también en aguayos, en tapices. Las chismosas, tres personas, damas, juntitos están conversando y no siempre están conversando cosas bonitas, pues. Y es una tradición, pero nosotros aquí, esta mañana, tempranito, nos juntamos para hablar de las cosas que Dios quiere que participemos. Jesús tenía esa costumbre. En la contemplación reverente de las verdades presentadas en la palabra,
la mente entra en comunión con la mente infinita. Un estudio tal no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales. Parecía como que Jesús cada mañana apartaba un lugar, siempre que podía se apartaba del escenario de su trabajo para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. La madrugada la encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las escrituras u orando. De estas horas de quietud volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Deseo a toda la gente, página 69. Ese ejemplo debemos seguir y estamos haciéndolo bien. Ojalá cada mañana añadamos a este grupo, ¿no? De los que buscan a Dios y claman a Dios y quieren imitar su carácter de nuestro Señor Jesucristo, y eso ennoblece nuestro carácter. Muy bien, hermanos, sí, pues eso es lo que estamos aprendiendo a leer este primer salmo también, hermanos. Así dice, y ahora lo que continúa dice, ¿qué pasa con los malos, hermanos? O sea, aquel que sigue los consejos de los malos, camina con los malos, se siente en silla de escarnecedores, ¿no? Entonces acá da el resultado, dice, no así los malos dice que son como el tamo que arrebata el viento. O sea que las hojas secas que caen, así es el malo, que está ahí, el viento se lo lleva para acá y para allá, y las hojas secas sirven para hacer fuego. Bueno, así son los malos, pues, ¿no? Entonces, aquellos que caminan en el consejo de los malos, se sientan sillas de escarnecedores. Por tanto, no se levantarán por los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. O sea, ya no lo vamos a ver jamás, ¿no? A los malos, porque va a perecer. Es así, hermanos. Entonces son principios que estamos aprendiendo a leer este Salmo número 1. Así tenemos que leer, estudiar cada salmo. Ya lo hemos estudiado el Salmo número 1. Ahí termina el Salmo 1, hermanos, ¿no? Y cada día así leer un salmo nos está aconsejando, hermanos, nuestra lección de escuela sabática, pues, ¿no? Nuestra lección de escuela sabática. Entonces, continuamos, ¿no? La pregunta era, ¿cómo debemos leer los salmos? En primer lugar, dice, leemos el Salmo haciendo una sencilla reflexión, lo hemos hecho, y luego oramos, pues, ¿no? Oramos. Y si digamos, ahora nosotros estábamos caminando en consejo de malo, estábamos orgullosos, presunciosos, así, entonces estamos programándonos para nuestra propia desgracia. Entonces oraremos, diremos, pues, Señor, por favor, yo estoy en ese camino mal, sácame de esto, Señor. Ahora ya quiero apartarme de consejos malos, no quiero seguir esos consejos. Perdóname si soy presuntuoso, orgulloso, Señor, he hecho daño a gente. Perdóname, Señor. Entonces, ahí está. Estoy orando en función a lo que me está enseñando el Salmo, ¿no? Estoy pidiéndole a Dios que haga una transformación en mi ser y que me perdone. Y el Señor, lógicamente, Él eso está esperando, ¿no? Porque Él puede perdonarnos, limpiarnos, cambiarnos, transformarnos. Y tenemos que seguir confiando. Pues, pero para todo ello, tengo que seguir el consejo de Dios, que para que no es mi vida cambie, entonces tengo que meditar, pues no toda mi día y noche en la ley de Jehová. Cuando dice, hermanos, meditar en la ley de Jehová día y noche, yo me imagino, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Digamos, estoy caminando y hay una piedrita chiquita en mi zapato y estoy caminando y no me deja caminar, no me deja caminar. Y entonces estoy cojeando así, no puedo caminar hasta que tengo que quitarme el zapato, no importa donde sea en la calle, y botar esa piedrita chiquita que me incomodaba, ¿no? Porque me hacía la vida imposible, hermanos.
Entonces, ya tranquilo, ahora sí camino normal sin la piedrita. Es como, eso lo comparo con una ley, ¿no? Así es el pecado, por muy chiquitito que haya un pecadito en nuestra vida que está ahí, no le pedimos a Dios que nos ayude, que nos perdone, que nos transforme. Entonces eso me va a incomodar, pues en mi vida no soy feliz, no soy bienaventurado. Así que tengo que... Entonces, así, en todas las cosas que vamos pasando, o una piedrita que en el camino a veces pisamos y ahí nos podemos caer, pues es así. Entonces voy meditando, ¿no? Claro, es una lección para mí, hay sabiduría en ahí de que pues así algún problema así me puede hacer caer y aún gente que se cae a veces golpea la cabeza y se muere, pues, ¿no? Entonces voy meditando, ¿no? Que realmente en cualquier instante uno puede morirse, ¿no? Y así voy viendo, ¿no? Que para eso en el camino no debe haber obstáculos, no debe haber obstáculos, ¿no? Y así, en todas las cosas que hacemos, ¿no? Que nuestro trabajo, en la venta de algún producto, ahí uno medita y encuentra, pues, ¿no? La ley de Jehová, las leyes de Dios, ¿no? Eso es lo que quiere decir meditar. O sea, David es el que medita, como pastorcito de oveja, meditaba en todo lo que veía, en el cuidado de las ovejas, cómo había que cuidar las ovejas y todo eso, ¿no? Por eso fue pues un hombre según el corazón de Dios, así como Dios tiene su corazón, así dice era David, así dice la Biblia, así dice Dios. Este David tenía así como mi corazón, dice la Biblia, ¿no? Porque meditaba pues así en la ley de Jehová en todo momento. O sea, en ese, en ese ambiente se movía él, pues, ¿no? En la presencia de... Bueno, en primer lugar, leemos en todos los salmos haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos. El modo en que el salmista se dirige a Dios, ¿no? Y los motivos de la oración también, ¿no? Entonces, vamos a ver en otros salmos también cómo el salmista se está dirigiendo a Dios en ese salmo, ¿no? Y también los motivos de la oración. Hay que meditar en eso. Piensa en cuánto se asemeja, dice, tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Es como está comentando el Salmo 1, que hemos leído ya, hermanos, y meditamos y ahí oramos pues a Dios, ¿no? Y pedimos a Dios lo que sea necesario. Te sorprenderá, pues, hermano, hermana, la frecuencia con la que te sentirás identificado con lo que lees. Entonces ya nos identificamos pues con lo que leemos, hermanos. Nuestra vida va en camino a lo que estamos estudiando, hermanos. Y si algo en el Salmo te desafía, entonces pues reflexiona, ¿no? Entonces nos pone entre la, ¿cómo dice? Entre la espada y la pared y tengo que tomar una decisión porque estoy leyendo un salmo donde me dice, ¿no? Ah, ya, si quiero ser feliz, tengo que hacer estas cosas, meditar día y noche en la ley de Jehová, ¿no? Eh, y si no quiero ser bienaventurado feliz, bueno, seguiré pues así como estoy viviendo, ¿no? En los consejos así de los malos, bueno, seguiré siendo orgulloso, ¿no? Pretencioso. Entonces, tengo que tomar una decisión, pues, ¿no? A ver, ¿qué quiero, no? ¿Qué quiero realmente, no? ¿Quiero esto o quiero aquello? Entonces uno tiene que, entonces aquí está diciendo, si algo en el Salmo te desafía, te está desafiando, reflexiona, por ejemplo, si el Salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo a lo que te enfrentas, dice hay que reflexionar ahí, ¿no? Bueno, tantos ejemplos que podemos poner, hermanos. A veces una persona por un momentito de placer nada más arruina completamente su vida. Y eso uno tiene que evaluar y decir, pero si por esta cosa, ¿no? Que parece delicioso y todo, ¿no? Como Eva, pues, ¿no? Simplemente, ¿no? Agarrar ese fruto que era prohibido, pero lo veía, ¿no? Por el engaño de Satanás delicioso, se lo comió, pues, hermanos. Y nos arruinó toda la vida, toda la humanidad, a todo este mundo, pues hermanos, la muerte viene, ¿no? Como consecuencia de ese pequeño acto, hermanos.
Y en la vida práctica a veces tú evalúas, pues dice, pero si esto, mira, por un pequeño momentito de placer nos va a arruinar toda mi vida, pues. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pedir a Dios, bueno, Señor, ayúdame, ¿no? A no hacer esas cosas, ¿no? Porque voy a arruinar toda mi vida. Entonces, tomas una decisión ahí, dices, claro, ¿cómo voy a hacer eso, no? Como lo hizo José y así muchos otros, ¿no? Y vemos, pues, no casos en los cuales incluso David, a veces por un momento de placer, arruinó su vida, pues. Y salir de eso no era fácil, pero era como que se estaba secándose su hueso en su hueso, su carne, desesperado y todo, ¿no? Para salir. Pero Dios le ayudó a salir también. Y ese es un salmo, el Salmo 51, ¿no? Y así, hermanos. Bueno, si algo en el Salmo te desafía, reflexiona. Por ejemplo, si el Salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo o a lo que te enfrentas, dice, ¿no? Contempla el mensaje del Salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica y de la esperanza a largo plazo que la obra de Cristo nos ofrece, pues hermanos. O sea, en realidad, hermanos, pues hay esperanza, ¿no? Ahí, si alguien está en dificultades, problemas, hay solución, porque los salmos te enseñan que sí, las experiencias, ¿no? Pasadas, se ve que Dios ha solucionado esos problemas y cómo no, también va a solucionar esos problemas con nosotros. Y de igual forma también lo está haciendo. Como sabemos, o deberíamos saber, hermanos, siempre ayuda a mirar todo lo que hay en la Biblia bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz. Claro, hermanos, porque nos encontramos en medio de este conflicto, ¿no? Y encontramos de que para este problema del pecado no hay solución. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, así que uno tiene que acudir nada más a Cristo. La cruz, pues, provee, ¿no? Ahí, la muerte de Jesús es la muerte por nuestros pecados, así que hay perdón si es que reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. En todo, ¿no? En todo. Y bueno, el Señor nos está aconsejando también, como dice, hijo, obedece lo que yo te digo y vas a tener éxito en todo. Obedece todo lo que te digo. ¿No? Ahora, si tú no obedeces, vas a tener problemas. Eso es lo que dice también la palabra del Señor, ¿no? Entonces, a la luz de la perspectiva, aquí dice, ¿no? Bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz, hermanos, pues ahí vamos leyendo también los salmos. Además, detecta nuevos motivos de oración que te ofrece el salmo y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia y para el mundo, ¿no? Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente, claro. Entonces hay que pedir también a Dios que se grabe, pues, esa palabra, esas experiencias, ¿no? Que están en los salmos, ¿no? Y hermanos, cuando esto llena nuestra cabeza, la palabra de Dios, estos salmos, está en nuestro ser. Entonces, cuando el enemigo viene a tentarnos, ¿no es cierto? En la vida práctica, ¿no? Entonces, lo que va a salir de tu boca y de tu mente también, ¿no? Entonces, ahí está la tentación. Va a ser lo que está lleno tu corazón, tu mente, ¿no? ¿De qué está lleno? De la palabra de Dios, tú vas a predicar, pues, ¿no? Vas a salir, como dice Cristo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿no? Que sale de la boca de Dios. Entonces, así vamos a responder. Automáticamente a la tentación vamos a responder con escrito está, no, no, como dijo el Señor Jesucristo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, no, escrito está, no, escrito está. Cuando el enemigo viene tentándote, ofreciéndote dinero, plata, no sé qué cosa, todo el mundo, tú dirás, no, y te pide, ¿no? Que tú te arrodilles ante el enemigo y dirás, pues escrito está, que solamente a Dios se tiene que arrodillar, ¿no? Fuera, Satanás, lo botarás, ¿no? En el nombre de Jesús. Y así el Señor Jesús, con un escrito está, se defendía, ¿no? Bueno, pide a Dios que ponga pues su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, hermano, hermana,
intercede entonces en oración pues por esa persona, ¿no? La cuestión es que los salmos abarcan muchos aspectos de la vida y podemos enriquecernos al leer, hermanos, y asimilar en nuestro corazón lo que nos dicen, pues. ¿Qué significa la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? Colosenses 3:16, por favor, si alguien puede leer Colosenses 3:16, dice, ¿no hay? A ver, ¿qué es la pregunta? ¿Qué significa la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes? Bueno, en Colosenses 3:16 dice eso, ¿no, hermanos? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. O sea que eso es lo que habíamos leído también, hermanos, ¿no? Pregunta aquí, dice, ¿por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia y el más crucial del más crucial? ¿Alguien puede responder esas preguntas, hermanos? Hermano, ¿Qué justo significa? A ver, por favor, hermana, a ver. en mi Sí, traducción, para ver si se entiende más fácil, Colosenses 3:16 dice, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente, canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. amén, hermana, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Hemos estado comentando, creo que toda esta lección acerca de este asunto, ¿no? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. No sé si alguien tiene esa experiencia, ¿no, hermanos? ¿Alguien tiene esa experiencia? Yo no conocía, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia. mm, no conocía. Pero en un determinado momento me tomé la decisión de aprendérmelo de memoria toda la Biblia, ¿no? Tengo que aprender toda la Biblia de memoria, dije, ¿no? En una circunstancia, ¿no? De dificultad que yo tenía. Y esa Biblia que tenía, pues lo empecé a leer, el Génesis capítulo 1, me aprendí de memoria, todo, meditando y todo eso, ¿no? Y así estaba en eso. Y como joven que en ese tiempo, pues no había tentación, ¿no? Una tentación. Y la tentación, pues vino así, ¿no? Para que uno pueda caer fácilmente, ¿no? Entonces, y ahí está la tentación, ¿no? Y lo que salía de mí, eso es lo que digo por experiencia, es la palabra que estaba llena a mi cabeza, pues, ¿no? Y empezaba a predicar, pues, o a hablar lo que hay, pues, dentro de mi corazón, en mi mente, que estaba la palabra de Dios que estaba aprendiendo. Entonces, eso es una experiencia que yo veía. Entonces, por eso es cierto, pues, lo que está diciendo aquí, hermanos, ¿no? Tú lo puedes testificar también eso, ¿no? Haciendo eso, ¿no? Si llenas tu cabeza, tu corazón con la palabra de Dios, la tentación va a ser cualquiera la tentación, hermano. Y tú de ti va a salir, pues, ¿no? Lo que está lleno en ti, la palabra de Dios. No, es imposible que puedas pecar, imposible. Si estás lleno de la palabra de Dios, entonces, a no ser que estemos llenando nuestra cabeza de otras cosas, entonces ahí sí, fácilmente caemos, pues, por muy cristiano que seamos o pastor de la iglesia que seamos, si estamos llenando de otras cosas nuestra cabeza, nuestro corazón, entonces ahí ya pues caemos facilito, hermanos, caemos y caemos al fondo, ¿no? Entonces eso también es así, son leyes, hermanos, principios. Bueno, por eso la pregunta ahí, hermanos, ¿no? ¿Qué significa la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? ¿Por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia y el más crucial? Hermano, Bueno, justo, sí, por favor, hermanos, a ver, hay compartan sus un experiencias. dicho en el mundo que yo creo que da mucho con esto, de la abundancia, bueno, dice la Biblia también, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ujú. Claro, entonces todo aquello que de lo que nos alimentamos espiritualmente hablando de la palabra, eh, sale de nuestra boca en momentos en que lo necesitamos. Por ejemplo, ayer cuando fuimos a visitar a Carolina, la verdad es que ella, como estaba en otra iglesia, tenía algunas ideas bastante erróneas y pudimos conversar, porque el Espíritu Santo pone cierto las palabras que uno ya se supone que ha estudiado antes
y también las arregla de forma que puedan llegar a la persona, ¿cierto? Porque también tenemos que orar, hermanos, cuando hablamos a los demás. O sea, a lo mejor no alcanzamos a orar antes de salir, pero se nos presenta una situación inesperada, así en silencio, orar y Señor, dame tú la palabra, ¿cierto? Porque a lo mejor la tenemos ahí en el corazón, pero no sabemos cómo sacarla afuera y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a que salga bien. Amén, amén, hermanos. Así es, hermanos. O sea, la palabra de Dios que está dentro de nosotros es pues el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, hermanos, y el Señor actúa pues, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Por eso dice, en el principio era la palabra, en el principio era la palabra. O sea, con la palabra Dios creó pues todo este universo. Y la palabra o el verbo era pues, estaba con Dios, hermanos, la palabra. Y la palabra, el verbo, era Dios. Esa palabra se ha encarnado, pues, hermanos. Está en el libro de Juan, ¿no? Capítulo 1. Se ha encarnado y hemos visto la gloria de Dios como el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios. Él era la luz, pues, en este mundo. Y ahora está, pues, Cristo también a través del Espíritu Santo iluminándonos, hermanos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ah, no, ya terminó nuestra lección, hermanos. Hay algo que de repente pasé por alto, hermanos, no sé. A ver, hermanos. Bueno, esa es la lección de escuela sabática. Sino que en el Espíritu de Profecía había visto yo el capítulo, había un capítulo aquí en Espíritu de Profecía, el capítulo 20, 40 y tantos, creo. Bueno, pero ya, hermanos, el tiempo también ya llegó el tiempo, hermanos. ¿Alguna pregunta, último comentario, hermanos? A ver, hermanos, para despedirnos hoy día y continuar. Creo que ahora ha sido provechoso, pues no como siempre, cada día, no la lección es de que llenemos nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Creo que eso es importante, es un principio muy importante, hermanos. Pongámonos en la práctica. Nos ha aconsejado que cada día leamos un salmo, reflexionemos, grabemos esa enseñanza y eso nos va a guiar por el buen caminar. Hermano, justo. Sí, hermana. Bueno, yo quisiera contar mi experiencia también acerca de esto mismo que habla el estudio de hoy, la lección de hoy. De hecho, yo, como estoy preparando algunas fichas por adelantado, yo ya había visto esta lección y empecé a poner en práctica inmediatamente lo que decía ahí. Bueno, ya voy en el Salmo 2. Ayer no lo hice porque tuve que salir a hacer acción misionera, pero la verdad es que es bastante gratificante, se aprende muchísimo y se tiene una experiencia más íntima con Dios también porque uno trata de ver más allá de lo que dice el versículo. Por lo general pasamos muy por encima, pero todos estos puntos que están ahí, que usted comentó antes, nos ayudan a entender mejor la palabra. Así que yo de verdad que lo recomiendo a los hermanos. Mi hermana, muy bien, ahí está nuestra hermana Mónica ya poniendo en práctica, ya va a ir al Salmo número 2, así que nosotros también hemos reflexionado en el Salmo 1, así que pasemos al Salmo 2 y así sucesivamente Salmo 3, cada día, ¿no? Leamos un salmo, reflexionemos, y compartamos también con las demás personas, ¿no? Lo que estamos leyendo, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, vamos a despedirnos pues ya no hay más pregunta tal vez. Entonces voy a pedir, a ver, algún hermano o hermana que tenga ese deseo de orar a Dios, hermanos, que esté libre, puede aprender su micro y despedirnos con la oración. A ver, hermano, hermana, que estás ahí escuchándonos. Hermano, justo Hermano Marcelino, por favor. antes de orar, quiero felicitar al hermano Manuel, no solamente ya solito entrando, sino también va como los discípulos cuando encontraron a Jesús, felices fueron a sus hermanos. Mira, hemos encontrado a Jesús, ven tú mismo, ve y cree. Y fue así, ¿no? También ha ido a visitar a su hermano Víctor y le invitó y entró también su hermano Víctor y así traigamos a nuestros hermanos para que ellos conozcan también de Jesús.
Eso es muy bonito. Entonces vamos a orar pues esta mañana. Querido buen Padre Dios, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos el privilegio de abrir nuestros ojitos a otro nuevo día, Señor, y dedicar la primera hora, Señor, a estar en relación contigo, Señor. Gracias por las lecciones que han sido impartidas por tu Hijo justo, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los participantes y los que estamos representando a la familia en Chile, también en Perú, en distintos lugares, Padre mío. Bendiga, Señor, también a nuestros niños, nuestros jóvenes, sean instruidos en tu palabra, Señor. Si alguien está enfermito, Señor, pon tu mano sanadora, Señor, para que podamos testificar de ti, porque la gloria y la honra se merece usted, su Padre mío. En este día, todas nuestras actividades que vamos a realizar, Señor, sean dirigidas por usted. Bendiga, Señor, nuestro humilde trabajo. Rogamos tu bendición este día en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Amén. amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta Hasta la mañana. noche, hasta la noche, Hasta la hermano. noche. Hasta la Hoy noche. sí, Muy hasta la bien. noche. Muy bien. Esta noche, hermanos, pues, a las 7 de